El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre, y Él les enviará otro Consolador que esté siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos en Él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, por favor. San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, nos habla, introduciendo a este día, el día de Pentecostés. Quiere decir que el Pentecostés tiene un precedente de un Pentecostés, el Pentecostés de la tradición judía. Y por eso mismo tiene sentido desde el Pentecostés cristiano esa comunicación que hay entre el Pentecostés del Antiguo Testamento y el Pentecostés cristiano. Los judíos celebraban 50 días desde la Pascua, que los liberó del poder de Egipto, hasta el día en que Moisés recibe en el monte Sinaí las tablas de la ley, los mandamientos que regirán al pueblo de Israel. La antigua alianza, los mandamientos que con el tiempo fueron también desarrollándose hasta considerarse más de 630 preceptos y normas. Pero el Pentecostés cristiano, entonces, desde esa forma de entender un Dios que quiere regir a su pueblo, entrega en la nueva alianza un nuevo mandamiento. Jesús dice: el que me ama cumplirá mis mandamientos. Solo que la forma de cumplirlos ya es distinta, Mientras el pueblo de Israel cumple los mandamientos de una forma obligatoria, presionada, legalista, en una normativa que incluso venía a ser cumplida desde el miedo de la imposición, nosotros pasamos al cumplimiento de los mandamientos, que en realidad es el mandamiento del amor, desde la convicción y sobre todo desde el atractivo que tiene el amor. Ya no es la imposición autoritaria de mandamientos, sino más bien la llamada a vivir una experiencia de vida basada en el mandamiento del amor. Y entonces la promesa: el que cumple mis palabras, el que cumple mis mandamientos, mi Padre lo amará, vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. El Espíritu de Dios que habita en nosotros. Aquí Jesús no está diciendo que niega la inhabitación, es el término teológico, ¿no? Inhabitación. La inhabitación de Dios en nosotros si alguien no cumple los mandamientos. No. El don del Dios que se hace morada en nosotros es un don que ya desde el bautismo recibimos, Y por lo tanto, en el bautismo, precisamente en la introducción al rito bautismal, decimos que sea morada del Espíritu Santo y templo de tu grandeza. Todo bautizado es casa de Dios, es templo de Dios. En él ha hecho morada el Espíritu Santo. Pero para que podamos experimentar la belleza de esa inhabitación, el significado, el efecto hermoso, el efecto que alegra, el efecto que sostiene, el efecto que estimula, el efecto que fortalece, el efecto que da esperanza, el efecto que da sentido de vida. Entonces nosotros cumplimos los mandamientos. No los cumplimos en el legalismo judío, por razones en las cuales también estaba estrictamente obligatorio el cumplimiento, también como una norma civil. No,
Los cumplimos desde la exigencia de nuestra vida, que necesita experimentar alegría, que necesita experimentar fuerza, que necesita experimentar entusiasmo, que necesita experimentar esperanza. Por eso los cumplimos, es la promesa. Y entonces vivir la experiencia de Dios que habita en nosotros. Eso es lo que responde las carencias del hombre. Si nos dimos cuenta cómo la secuencia nos pone delante la acción del Espíritu en nuestra vida, ¿no? Ven luz santificadora, entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran, fuente de consuelo, paz en horas de duelo, amable huésped del alma, pausa en el trabajo, brisa en clima de fuego, consuelo en medio del llanto, lava las inmundicias, fecunda nuestros desiertos, cura nuestras heridas, doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Todo esto, ¿no? Efecto en la vida de aquellos que vivimos la experiencia de Dios que habita en nosotros, porque nos esforzamos en vivir la palabra, en cumplir el mandamiento, ¿no? Y ese mandamiento ha sido proclamado por Cristo como la fuente de toda alegría. Ámense como yo los he amado, y mi alegría va a estar en ustedes. Mi alegría estará en ustedes, y la alegría de ustedes llegará a su perfección. Y por eso mismo es que se tratará entonces de hacer vivir en nosotros esta experiencia. Claro que depende de nosotros. Para ilustrar eso, cuando yo estudiaba teología, uno de nuestros catedráticos, precisamente el catedrático de neumatología, porque así se llama el apartado teológico que estudia la acción del Espíritu Santo, neumatología, nos decía este ejemplo un poco simpático. Hablaba de cómo la emigración italiana de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no?, hizo que muchas familias emigraran hacia América. América era el sueño, ¿no?, era la meta que iba a hacer nuevas todas las vidas de las personas. En Italia se padecía hambre, había mucha miseria, mucha pobreza en esos años. Y entonces se embarcaban, y los viajes en barco eran largos. Una familia se embarca y va camino a América. Y para sostenerse llevan entonces también su bastimento, ¿no? Un bastimento ligado a los productos de alimento italiano, sobre todo para los pobres, pan y queso, ¿no? Entonces llevaban pan y queso para todo el viaje, sin calcular cuánto tiempo iba a durar. Claro que en el camino el pan se daña, el queso se daña, se hace incomible y empiezan a pasar hambre. Mientras tanto, el niño pequeño de la familia es el que más lo evidencia, llorando, quejándose de hambre, etc. Viene la familia, junta un poco de dinero que tienen ahí, le dicen al patojo: anda al restaurante y come algo. El patojo va, compra la comida, pero cuando regresa llorando igual. Y entonces la familia, el papá y la mamá le dicen: pero te dimos lo poco de dinero que teníamos para que fueras a comer algo y así te calmaras un poco. Le dice: sí, no estoy llorando de hambre, estoy llorando de rabia. ¿Y por qué? Porque allá en el restaurante me enteré que ya en el boleto del viaje estaba incluida la comida de todos los días y no lo sabíamos y habíamos pasado hambre todo el tiempo. Entonces, esto lo hacía ver en la vida del cristiano. Cristianos tristes, amargados, malhumorados, sin esperanza y rogándole a Dios muchas cosas. Sin embargo, no se habían dado cuenta que ya en el boleto de viaje de la vida estaba el alimento de la alegría, estaba el alimento de la tranquilidad, del consuelo, de la fuerza, estaba el alimento de la esperanza, gratis, gratis. Ahí estaba ya, en el boleto de la vida. Pero no lo echaron a andar nunca, no lo conocían, no supieron de eso, no lo experimentaron. Y por eso mismo, una vida que se arrastra a veces bajo signos de dolor, de angustia, de miedo, de tristeza, sin esperanza, sin fortaleza. Y ahí está precisamente aquel que está dispuesto a hacer que nuestra vida sea precisamente una vida que se construya de acuerdo al mandamiento de la alegría, que es el mandamiento del amor, en la figura de Cristo, en la plenitud de Cristo, en aquel que junto a nosotros camina para hacer de nuestra vida como la suya.
El Espíritu Santo, entonces, es el compañero de viaje de todo cristiano que estimula la vida, que da sentido a la vida. Hace del cristiano una persona optimista, esperanzada, fuerte, capaz de decisiones claras, aquel que discierne junto a nosotros lo que conviene, lo que es amable, lo perfecto, lo agradable a Dios, diría San Pablo, Esa es la acción del Espíritu Santo. Y por eso mismo creo que San Pablo, en la carta a los Corintios, se da cuenta de que muchos cristianos desperdician ese don, anhelando carismas que al final de cuentas, ¿qué le agregan a su vida? Dice, ¿no? Claro, habla San Pablo de los carismas, se habla de que hay muchos carismas. En la iglesia hay gente que se muere por un don de lenguas, o se muere por un don de milagros, o se muere por un don de sanación. Pero dice San Pablo, ¿para qué? ¿Para qué? Aspiren al carisma más importante. Es el carisma del amor. Es el carisma que construye la alegría. Yo preferiría vivir mi vida precisamente en esa realidad consoladora, esperanzadora, precisamente en esa felicidad que solo mi fe me puede dar, que tener todos los poderes de milagros, de don de lenguas y cosas por el estilo, que al final tal vez ni siquiera van a agregar nada a mi vida, Y muchas veces se convierten en fuente de soberbia o en fuente de protagonismo, que ya con eso pierde entonces su valor. Es saber pedir aquello que en realidad construye la vida. Es saber pedir aquello que en realidad nos hace a nosotros verdaderos y auténticos testigos del resucitado. Y acordémonos que la figura del resucitado no es la figura de una persona derrotada, no es la figura de una persona triste, no es la figura de una persona amargada, es la figura victoriosa de un Cristo pleno de vida, que ha vencido el poder del mal, ha vencido el poder de la muerte, y que por eso precisamente quiere que bajo la acción del Espíritu Santo nosotros experimentemos eso y nos llenemos también de fortaleza. Por eso hace 8 días escuchábamos cuando Jesús le decía a sus discípulos: no se muevan de Jerusalén hasta que no reciban la fuerza de lo alto. Se trata de fuerza, gentes, cómo ser auténticos cristianos, cómo ser verdaderos cristianos, Y ahora, cuanto más se nos exige a nosotros tener una presencia transformadora de la historia y de la sociedad desde nuestra condición cristiana, porque tenemos esa fuerza para nosotros, disponible para nosotros. Lo único que hace posible esto es un verbo, el verbo desearlo, desear. Jesús decía: miren, ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Hay que desearlo, el verbo desear, ese verbo que entonces se vuelve para nosotros en el estímulo para orientar nuestra petición y pedir ese don de fortaleza, ese don de paz, ese don de esperanza, que es el Espíritu Santo en nosotros. Y bueno, en este tiempo particular de nuestra historia guatemalteca, gentes, necesitamos que bajo la acción del Espíritu podamos, desde el cumplimiento del mandamiento del amor que nos abre al bien y al bien común, también saber discernir aquello que desde el bien común, porque amamos al prójimo, haga el bien a nuestro país en las próximas elecciones. Yo diría que se vuelve egoísmo elegir solo porque me ofrecieron un puesto, porque es mi compadre, porque es mi amigo, porque es de mi partido. Dejémonos ya de cuentos, gentes. Tal vez este que te ofreció el puesto es alguien que ha sido un corrupto, un mentiroso, un ratero desde hace ya muchos años, y ahí está bien sembrado, Sería un daño para el país que solo porque tú vas a recibir un beneficio dañes al resto del país. Es injusto que el egoísmo me lleve a mí a elegir solo por razones especialmente mezquinas, compadrazgos, amistades, ni siquiera identidad de partido, porque si fuera de verdad una identidad ideológica fuerte, bien pensada, diría vale la pena. Pero ¿qué tenemos acá? Una colección de partiduchos sin identidad y sin norte y sin ideología. Entonces dejémonos de cuentos. Dejémonos de cuentos de tener miedo a la izquierda o a la derecha. Dejémonos de babosadas. Perdón que lo diga así. A mí lo que me da miedo es que las cosas sigan igual en este país. Eso es lo que me da miedo, no izquierda o derecha, sino que las cosas sigan igual. Debemos discernir nuestro voto, gentes.
desde el bien común, renunciando a la mezquindad, al beneficio particular, para ir al beneficio de todos, que al final resuelve también lo mío, Este próximo domingo elegimos, y quedan elegidos Congreso de la República, alcalde, bueno, Parlacén, que a mí no me importa, no sé si les importa a ustedes, a mí no me importa, pero Congreso de la República, gentes, Desde ahí se va a decidir quién va a ser el procurador de los derechos humanos. Desde ahí se decide muchos de los magistrados de las diversas cortes. Desde ahí se decide el controlador general de la nación. De ahí se deciden puestos claves en el gobierno, Entonces, cuidado con seguir con la historia de compadrazgos y apoyar precisamente todo aquello que al final termina por dañarnos, Discernamos, mire, yo creo que un buen tip sería no reelegir, punto, Ya sabemos quiénes son, que no han hecho nada. Hay proyectos nuevos. ¿Por qué no orientarnos hacia lo nuevo? ¿Por qué no discernir hacia propuestas nuevas, Pues por ahí podría estar. Perdón si lo hago esto en medio de la homilía, pero tiene mucho que ver. No me van a decir ahora que, se metió en política. Claro que me meto en política, soy cristiano, pero también soy ciudadano guatemalteco. Y me meto en política porque es necesario. Y es cobardía no hacerlo, y sería para mí un pecado personal de omisión no hablar sobre esto, Y bajo la acción del Espíritu tenemos entonces que saber descubrir qué es aquello que es bueno para nuestro país, para nuestra comunidad. Lo que no lo voy a decir es partidos ni preferencias. Hay cada quien de acuerdo al bien que piensa que le hace al país. Esa es la fuerza que tenemos, gentes, El bien, esa es nuestra fuerza, es fuerza, no ser aguambados. Los buenos no tenemos que ser los tontos de la historia, los tontos de la sociedad, los que se dejan, no. Los buenos somos los que construimos la bondad desde la fuerza que recibimos de lo alto. Ese es el verdadero valor del Espíritu Santo en nuestra vida. Ese es lo que construye la paz y la justicia. Es entonces lo que nos da esperanza, nos da alegría, nos da consuelo, nos da razones para amar nuestra vida, Que la acción del Espíritu Santo la deseemos siempre en nuestro camino de vida, como cristianos verdaderos, para que Él nos ayude a discernir lo que es bueno, lo agradable a Dios, lo perfecto, aquello que de verdad entonces coincide con la intención de la construcción del reino de Dios en medio de nuestra historia. Vamos a confirmar nuestra fe.